Al final suele pasar. Que volviendo al hilo, pienso igual que tú, al final tienes que dividir en dos macrociclos por lo menos, porque muchas veces tú llegas al parón de Navidad y a lo mejor el objetivo que se te ha planteado, imagínate que el objetivo es no descender, no perder la categoría y estar luchando con los de abajo por mantenerla, ¿no? Y a lo mejor te encuentras en Navidad que estás cuarto o tercero y tienes opciones de ascender la categoría y tienes que cambiar la planificación del segundo macrociclo, por ejemplo. Entonces, al final es muy relativo, no puedes planificar una temporada entera. Luego, con respecto a lo que has comentado del primer macrociclo, sí que es cierto que en pretemporada, dividiéndolo en mesociclos, los primeros 2 meses, como dices tú, agosto, septiembre, la pretemporada, cobra mucha importancia la preparación física. De hecho, una preparación física a nivel gradual, sobre todo trabajando mucho la resistencia, porque como todos sabemos, los jugadores vienen sin hacer nada en verano, vienen con su periodo de transición y vienen sin nada. Entonces tienes que empezar de manera progresiva a aumentar el trabajo de resistencia, incluso el trabajo de fuerza, para que no haya ninguna lesión y trabajos, ejercicios de propiocepción para ligamentos, para que no haya esguinces, trabajo de excéntricos, sobre todo en isquiotibial, para que sea una zona fuerte y no tenga riesgo de lesión. Y al final es así, es dividirlo, saber generar como una especie de álbum gigante, dentro de ese álbum gigante, ir secuenciando por páginas y dentro de las páginas ir pegando los cromos, es que no hay más. Totalmente, totalmente, ¿no? Y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Esa capacidad de ir adaptando, ¿no? Yo creo que ha remarcado una cosa muy importante y es el tema de que los chavales muchas veces vienen sin hacer nada del periodo vacacional, ¿no? De verano. Entonces, muchas veces se llegan a cometer barbaridades, ¿no? De meter desde el primer día un trabajo excesivo de fuerza, un trabajo excesivo de resistencia, un trabajo... No, no, eso tiene que ser gradual y tiene que ser progresivo, ¿no? Para que el cuerpo se vaya aclimatando y se vaya adaptando a ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final, porque no, luego ni más ni menos que pueden aparecer las lesiones, ¿no? Llevas una semana de entrenamiento y a lo mejor te has cargado a 3 o 4 chavales y dices, pero bueno, ¿pero qué he hecho, no? Y no, ni más ni menos que le han metido una carga excesiva, porque sobre todo yo no sé si te pasa a ti, ¿no? Pero yo con el tema de llevar chavales cadetes, ¿no? Por ejemplo, es una edad complicada, una etapa de adolescencia en la que pues son un poco inmaduros, ¿no? Mentalmente, ¿no? Se creen que son ya personas adultas y nada más lejos de la realidad, ¿no? Cometen a veces pues disparates y barbaridades. Entonces tampoco controlamos mucho el descanso que tienen antes de los partidos, cómo comen luego durante la semana o el día de antes o el día de antes del partido y el mismo día de partido. Entonces hay una serie de factores que ya se nos escapan de las manos, ¿no? Uh-huh. O sea que muchas veces tenemos que hacer también incluso que de nutricionistas, ¿no? Eso es verdad, Básicamente. eso es verdad. Y es lo que tú dices, categorías, a lo mejor esa etapa de perfeccionamiento que va de cadete segundo año hasta juveniles e incluso primeros años de senior, el jugador tiene otro tipo de prioridades, ¿no? También muchas veces unidas al fútbol, porque en alto rendimiento, a niveles competitivos, tú puedes estar jugando, tú puedes seguir progresando de manera futbolística, pero luego tienes tus cosas también que hacer con tus amigos. Me refiero, al final, Sí. cada edad tiene una serie de características y de circunstancias y al final también tienes que saber jugar con ellos. Tú llegas una semana y juegas el fin de semana un partido importante. Juegas el domingo. ¿Tú qué días entrenas? ¿Cuántos días entrenas? Vamos a empezar a trabajar esa semana tipo de cara al fin de semana, de cara a jugar un sábado o un domingo. Ahora nos cuentas tu caso. ¿Y cómo trabajas ese microciclo semanal? ¿Cómo planteas esa semana tipo dividiéndola en 3 días de entrenamiento y táctica, técnica, preparación física, psicológica? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo planificas? Sí, mira, yo en un primer lugar, bueno, nosotros normalmente solemos jugar un sábado por la tarde, ¿no? Entonces nuestros días de entrenamiento son martes, jueves y viernes, que respecto al último partido que hemos jugado, se supone que desde el sábado que jugamos hasta el martes que volvemos a entrenar, pues se supone que ahí hay un periodo de descanso bastante suficiente como para el martes ir metiendo esa carga física, entre comillas, pero sí que es verdad que yo sí que les comento a los chavales que ellos por su cuenta deben hacer algo previamente, quizás domingo o lunes, algo suave de recuperación un poco funcional de ese partido, ¿no? De recuperación activa, digamos. Y sí, principalmente el martes ya, yéndonos al kit de la cuestión, trabajaría principalmente el aspecto psicológico, ¿no? El darle un poco feedback, ese feedback correctivo y ese feedback de apoyo
sobre el análisis que hemos hecho del partido anterior, en dónde hemos fallado y cómo podemos solventarlo, cómo podemos solucionarlo y sobre todo, pues remarcar y reforzar aquellos aspectos que han sido positivos, ¿no? Y que hemos realizado correctamente en el partido para preservar sobre todo esa autoconfianza de los chavales. En mi caso, por ejemplo, este año pues veníamos de muchas derrotas, un equipito de primer año, con muchas carencias a nivel físico también, sobre todo, de madurez física, de desarrollo motor. Y continuamente las charlas de los lunes era eso, ¿no? Esos 15 minutos dedicados al apartado psicológico para remarcar los aspectos que habíamos hecho bien, ¿no? Y que los chavales piensen que, hostia, pues no somos tan malos como dice el resultado y a lo mejor habíamos perdido 5-0, ¿sabes? Bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? Luego, quizá a nivel físico, pues sí que trabajaría un poco la prevención de lesiones, al principio con ese trabajo también de propiocepción, ese trabajo de equilibrio, un poquito de trabajo de coordinación. Al principio, esos primeros 10 minutos que no entramos todavía al campo porque no lo tenemos disponible. Entonces, una manera de aprovechar también el tiempo, ¿no? Eso que acabas de Y decir, luego, eso que acabas de decir es muy importante, perdona que te corte, porque también nos pasa en sí, nuestro club y pasa en muchos clubes. La convocatoria de jugadores antes, volvemos al tema de qué tipo de entrenador quieres, un entrenador preparado que haga esto o un entrenador que si entrenas a las 9 llegue a las 9 menos 5 y ya saca a las 9 al campo. Al final es muy importante porque sí, ten en cuenta que tú imagínate que entrenas a las 9, a las 9 de la noche y tú ya estás preparando media hora antes todo. Tú les has convocado a los chicos a lo mejor a las 8:30 para hablar esos 15 minutos con ellos del partido, dejarlo todo solucionado, trabajar el aspecto psicológico, dar feedback, qué nos ha pasado o por qué lo hemos hecho tan bien. Tenemos que seguir potenciando esto, ¿no? Crear un DAFO, una serie de debilidades, una serie de fortalezas, trabajarlas y hablarlas para que todo el mundo, oye, pues sepa lo que ha pasado de cada fin de semana y luego aparte aprovechas esos 15 minutos antes de tu hora de entrenamiento para trabajar por fuera del campo. Yo, por ejemplo, también lo hago así. Yo trabajo por fuera del campo, ya sea con algo de carrera continua para hacer alguna activación a nivel muscular, algo de calentamiento muscular específico. Y luego hago también un calentamiento de movilidad articular para empezar a trabajar todas las articulaciones y que a la hora de tener campo ya directamente sea empezar a tocar algo de balón, que ya sigues calentando más y empezar a poner tus ejercicios, tu planteamiento y todo. Eso es muy, muy importante también hacer eso, sí. sí, bueno, claro, sobre todo antes de que empiece el entrenamiento, yo intento dentro del poco espacio que pueda tener ir colocando mis tareas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que otra cosa importante también es la disposición inicial del material, ¿no? Porque muchas veces corremos en el error o caemos en el error de colocar excesivos conos y muchas veces de una tarea a otra puedes utilizar el mismo material o la misma distribución Claro. de los conos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya centrándome un poquito más eso en el aspecto físico, ¿no? Hemos hablado de prevención de lesiones, trabajo de equilibrio, coordinación, pero también me gusta meter, como tú has dicho, un poquito de movilidad articular, ese estiramiento dinámico, ¿no? Uh-huh. Para ir entrando ya en sensación y la musculatura entre en calor, ¿no? Luego, otra cosa muy importante, en la vuelta a la calma, con el aspecto físico, me gusta terminar siempre, soy un maniático de los estiramientos, aunque sea estiramiento estático, pero soy un maniático. Yo sé que hay algunos estudios que hablan de que no es conveniente o algunos autores hablan de que sí, otros de que no. A mí siempre me gusta acabar con estiramiento al final del entrenamiento, en esa parte Yo, de la física. Yo, por mi experiencia, sí que es cierto que divido los estiramientos, bueno, trabajando la flexibilidad, al final tú puedes trabajar al igual que trabajas la resistencia, la fuerza, que estuvimos hablando el otro día, la velocidad o la flexibilidad, son capacidades, ¿no? Que tú puedes trabajar con los chicos y puedes mejorar. Al final, el trabajo de flexibilidad yo lo entiendo como dos tipos de trabajos. Uno, los estiramientos balísticos, que es los que tú has dicho, que son el trabajo de movilidad, ¿no? Los estiramientos con movimiento, ¿no? El lanzar una pierna hacia Sí, adelante, dinámico. los dinámicos, lanzar una pierna hacia adelante, ir abriendo y trabajar todos los grupos musculares para generar un calentamiento de ese músculo a la par que lo empiezas a despegar, ¿no? Toda la fascia que tiene pegada a las fibras musculares empiezan ya a activarse. Y luego es muy importante Sí, también, que lo estuve hablando con un compañero otro día, pero yo, por ejemplo, tengo otra hipótesis, ¿vale? Que esto es lo bonito, que al final cada uno, oye, pues yo pienso esto, como tú bien dices, hay sí, muchos autores que a nivel científico, oye, han hecho sus estudios y unos determinan una cosa, otros determinan otra. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que la elasticidad yo la busco para liberar tensión muscular. Es decir, después de una fase de carga, después de un entrenamiento o después de un partido, yo veo muy importante que haya un estiramiento, que cada jugador estire lo que más le cargue, obviamente, que sea más analítico que común,
pero yo, por ejemplo, no utilizo tiempo de la sesión para los estiramientos. Yo al final aprovecho el tiempo de la sesión entera para acabar las tareas que yo tenga, porque yo entiendo que siendo juveniles de tercer año y de segundo año, y siendo una categoría elevada, una categoría alta, yo entiendo que esos jugadores, después de que yo también se lo haya explicado, sepan que el estiramiento es vital para ellos, pero que hay que utilizar el tiempo de campo para el tiempo de campo y luego ya en el vestuario ellos estiren cuádriceps, que se ayuden a estirar la espalda, que se ayuden a estirar isquiotibiales, porque al final son jugadores que saben los estiramientos, ¿no? Entonces, yo le doy mucha importancia, pero no la trabajo dentro del campo. Se las dejo en su parcela. Es como Sí, todo. pero yo creo ahí, Javi, claro, evidentemente, como tú dices, ¿no? Aquí cada uno pues tenemos un poco esa visión, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor tu futbolista o tus jugadores sí que son responsables, ¿no? A la hora, y tú, como bien dices, pues has hablado con ellos y lo has concienciado, ¿no? Pero sí que es verdad que depende de la edad, ¿no? Al final, a chavales que infantiles, a chavales cadetes, tú le dices, oye, que tienes que tirar ahora en el vestuario, y si no estás un poquito encima, pues a lo mejor dices, ¿qué me va a decir este, no? Entonces, pero bueno, va mucho en esa manera también que tenga de comunicarlo y de convencerlo, ¿no? Sobre todo. Luego también el apartado físico, ¿no? Hablamos el trabajo a mí me gusta mucho la predominancia del balón, ¿no? Que se haga el trabajo físico siempre con balón. Porque al final entiendo que podemos caer en la desmotivación de los chavales, en hacer estas tareas analíticas en las que es hacer un fartlek o todo sin balón, pues al final eso es la preparación física que se llevaba antiguamente, hace 40 años, ¿no? Y eso verdaderamente solo únicamente se cogía el balón para jugar el partido del sábado. Entonces, eso lo veo un disparate. Entonces, sobre todo el aspecto físico, que se coja siempre con balón, con tareas que sean intensas, pero que al mismo tiempo que los chavales se estén divirtiendo, dar esa diversión. Sí, que no llevan la frustración, ¿no? De llegar al entrenamiento y ver el balón en la cesta, ¿no? El día que toca físico, ¿no? Como que tengan en la cesta al final. Eso yo lo veo como los estiramientos, es decir, ¿vale? Como el tema de los estiramientos, la responsabilidad. Si tú tienes un equipo en el cual tú has planteado una tarea, obviamente tú puedes plantear 1000 tareas con balón, ¿eh? Pues a lo mejor quieres trabajar la resistencia anaeróbica, aláctica, y haces un multisalto, das un balón para que finalicen. Y al final estás metiendo ese componente de balón, ¿no? Pero se habla mucho de trabajar todo, aparte de esto, que yo lo veo como algo analítico, de trabajar todo en situación real. Es decir, intentar adaptar la situación real de lo que te vas a encontrar el fin de semana a ese trabajo de fuerza, a ese trabajo de resistencia, ¿no? Ese trabajo de preparación física. Y eso muchas veces es muy complicado, y no porque tú no estés formado ni sepas qué tareas hacer, sino porque muchas veces tú vas a tener una serie de jugadores que si tú quieres hacer una posesión, que es algo aeróbico, una posesión en un espacio bastante amplio, con comodines para que puedas estar tus 20 minutos tocando balón y moviéndote, ¿no? Que te llegan a unas pulsaciones determinadas, que no pase el umbral de anaerobia, tú vas a estar trabajándolo ahí, pero si hay jugadores que no saben parar la pelota, que no le dan el ritmo que tú consideras al juego, van a estar parados, no vas a trabajar la resistencia aeróbica o la anaeróbica. ¿Sabes lo que te digo? Ahí vamos. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa planificación anual se tiene que ver, va muy influenciada por el pilar de rendimiento más deficitario, ¿no? En este caso dices, bueno, sí, plantea una tarea en la que se fomenta el cognitivismo, ¿no? Esa toma de decisiones. No sé si me tienes, Javi, ¿me escuchas? Sí, Diego, te digo. Vale. No, dice, esas tareas cognitivas en las que fomentan la toma de decisiones, pero resulta que a nivel técnico no sabemos hacer un control orientado para esa progresión de juego, ¿no? Entonces, es súper importante, tío, al final, el ir adaptándonos, ¿no? a las situaciones. Por ejemplo, quizá yo el martes sí que me gusta meter también a nivel técnico, si me voy a la parcela técnica, pues alguna rueda de pase, también para perfeccionar el gesto técnico. Sabemos que hay dos modelos, ¿no? Digamos, el modelo conductista, ¿no? Que sería el de tareas más analíticas, que nos centramos más en los gestos técnicos, y luego el modelo cognitivo, ¿no? El modelo cognitivo en el que se fomenta esa toma de decisión, ¿no? Entiendan el juego. Pues quizá el martes sí que me gusta meter dentro de la fase de calentamiento, con alguna pequeña movilidad, pues una rueda de pase en la que se fomente pues esa mejora del gesto técnico, ¿no? Por así decirlo. Sí, al final también es lo que tú dices, puedes utilizar distintos modelos. Obviamente vas a trabajar unos modelos de manera más analítica para trabajar y perfeccionar esa habilidad que estés trabajando,
y luego vas a intentar también, dentro de las posibilidades que tenga tu equipo, aplicar ese trabajo de cara a una situación real, ¿no? También es lo que tú dices, Claro. a lo mejor hay un equipo que no tiene posibilidad de trabajar a nivel, a situación real, porque hay 3 o 4 jugadores que son más limitados técnicamente que otros y pueden llegar a retrasar que se produzca el objetivo que tú quieres generar. Entonces, pues como tú bien dices, planificarlo de cara al conocimiento de tu equipo que tienes y de cara a ello, pues hacer una serie de sesiones y una serie de tareas aplicadas en la que tú puedas conseguir el objetivo que quieres trabajar con las condiciones y las cualidades de cada jugador. Sí, luego esas tareas, a nivel táctico, pues esas tareas cognitivas en las que se favorece esa toma de decisiones, pues meterle nosotros esos componentes, esos objetivos para modificar la tarea en función de lo que queremos, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, hacer algún partido modificado al final del entrenamiento, la parte principal, en la que nosotros lo que queremos fomentar es llegar por banda y sacar centros laterales, por ejemplo, pues yo qué sé, bueno, pues si es pues el gol viene precedido de un centro lateral, pues el gol vale doble, ¿no? Por Eso es. ejemplo, y entonces estamos ya enfocando las decisiones de los chavales en favor de nuestro modelo de juego, ¿no? De lo que nosotros queremos, lo vamos condicionando en este caso. Eso es. Tú, Así que pues nada. el martes, es decir, el martes es lo que trabajas, ¿no? El Sí, martes es sí, lo que ese es, trabajas. Luego, de cara al siguiente día, porque al final, yo, por ejemplo, veo un problema en vuestro microciclo, en vuestra semana de entrenamiento, y veo el problema que tú compites el sábado y que pasan 3 días hasta que no vuelves a entrenar, pero es que encima entrenas jueves y viernes, metiendo mucha carga, y compites sábado. O sea, al final el planteamiento de los días, quizá, obviamente, es complejo. quizá el día más exigente es el martes, ¿no? A Claro. nivel físico, en el que sí que metemos, pues aprovechamos para trabajar con esas tareas cognitivas, esas posesiones, pues mucho la presión, esas carreras más largas, Ujú, ¿no? Ese trabajo anaeróbico láctico, ¿no? Que comentabas tú un poco el otro día con el otro chico, ujú. la otra sesión. Y luego, sobre todo, porque volvemos a tener luego un miércoles de descanso para luego volver el jueves, ¿no? Entonces se produce esa supercompensación a nivel físico. Y bueno, prácticamente sería eso, ¿no? Luego si ya nos metemos, si ya aparcamos, bueno, si quieres comentarte un poco también lo del martes, que Sí, un primer día de entrenamiento. claro, nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que solemos jugar, o es raro que juguemos los sábados tarde, porque aquí en Madrid, en la categoría juvenil, se suelen jugar los domingos, ¿no? Al final se suelen repartir, ¿no?, horarios de campos, y los más mayores, que suelen ser los juveniles y los senior, o los cadetes grandes, los cadetes de segundo año de categorías altas también, suelen jugar los domingos. ¿Qué hacemos nosotros? La planificación que hemos hecho, nosotros jugamos el domingo, al día siguiente, que es lunes, descansamos, entrenamos martes y el martes hacemos un entrenamiento. Obviamente, no es un entrenamiento como a lo mejor lo puedes llegar a hacer tú porque tú llevas más tiempo de descanso que nosotros. Nosotros el martes empezamos a hacer, como tú bien dices, a nivel psicológico, hablamos con los chicos. Yo siempre llego al vestuario y digo, ¿qué habéis visto? ¿Qué veis? ¿Qué ha pasado el fin de semana? ¿No? Contadme cada uno. Yo no voy a decir nada, contadme cada uno lo que tenga que contar. Y empiezan algunos. Pues yo veo que la primera parte muy bien, nos fuimos ganando 2-0 al descanso, pero luego la segunda salimos, no sé qué nos pasó, nos confiamos y nos metieron el 2-1. Que empiecen a hablar, ¿no? ¿Y cómo lo veis? ¿Jugamos bien? ¿Hicimos bien lo que se ha planteado? Pues sí, entramos por banda como hablamos, colgamos mucho balón al área porque sabíamos que sus centrales a lo mejor les costaba despejar y las segundas jugadas nuestros medios iban a hacerse cargo de ellas. No, hablamos todo y una vez que hablan ellos, nosotros hablamos y decimos lo que creemos que ha pasado, lo que vemos desde fuera, porque una cosa muy importante es lo que tú veas desde fuera y otra cosa es lo que vean los jugadores desde dentro. Que eso es muy importante y eso Sí, muchas veces hay que escuchar al entrenador, no hay que, o sea, al jugador. No hay que pensar que tenemos la verdad absoluta, porque muchas veces yo puedo estar viendo un partido y yo estoy obcecado en que estamos creando ocasiones, y joroba, ¿y por qué me cogen tan fácil luego los contraataques? Que casi me meten y me dice el medio, Javi, en el medio nos hace falta uno. Estamos asfixiados, que no llegamos, se meten 4 a tocar y si vemos que ciertamente hace falta meter un medio, lo metemos, ¿no? Entonces, al final, siempre escuchamos a los jugadores lo que nos digan, lo que han visto, tanto en el partido como luego, finalmente, el lunes, o sea, el martes, el siguiente día de entrenamiento. A nivel físico, no trabajamos el martes casi nada. Solemos hacer ejercicios muy analíticos, solemos hacer, como tú bien dices, rueda de pases, solemos hacer a lo mejor alguna jugada combinativa para una finalización, o con centro, o con pase de cara, ¿no? Al final es algo muy dinámico, que toquen bastante balón,
que no sea algo muy exigente y que se diviertan también, ¿no? Eso es lo que intentamos potenciar de cara al martes, trabajar algo más de técnica individual, técnica colectiva, controles orientados, ejercicios que intervenga control y pase, finalización, ¿no? Incluso podemos meter algo a nivel táctico para que piensen. Si yo, por ejemplo, el fin de semana juego contra un Real Madrid, juego contra un Rayo Vallecano y sé que me voy a tener que cerrar en mi campo porque si no me van a meter 20, pues a lo mejor les trabajo unas basculaciones de cuando están... ¿Eh? De hecho, lo vi en el vídeo, ¿no? Esas basculaciones, esa zona que tenías el equipo en bloque medio, ¿no? Un bloque medio bajo casi. Bloque medio bajo. Y bueno, y esperando un poquito ahí a esas pérdidas de balón y enseguida buscando apoyo, ruptura y enseguida movimiento y ser un poquito más directo. Pues sí, totalmente. Es que va todo enfocado al rival también al que te enfrentes, a las virtudes que tú tienes, a tus fortalezas y a las debilidades que puedas encontrar en el rival y a sus fortalezas. Eso es. Es evidente, ¿no? Es planificarlo. Y bueno, respecto a los que nos estén viendo, ¿no? Se trata simplemente de coger los aspectos psicológicos, contenidos psicológicos, técnicos, tácticos y físicos y secuenciarlo en una semana tipo. Te tiene que dar tiempo a trabajar. Si tienes 3 días, como si tienes 4, ¿no? Cuando tienes 4, evidentemente, eres mucho más eficiente para trabajar y te permite separar mucho mejor los contenidos y trabajar muchos más aspectos, ¿no? Pero en esos 3 días de entrenamiento te tiene que dar tiempo a trabajar todo dentro de lo que te hayas planificado, los contenidos que te hayas planificado para ese microciclo concreto. Mira, nosotros, por ejemplo, llevamos muchos años trabajándolo, ya, bueno, casi siempre lo trabajamos de la misma manera, que es, nosotros entrenamos martes, miércoles, viernes y jugamos domingo, ¿vale? Entonces tenemos mucho tiempo de descanso. El martes, como te digo, hacemos técnica individual, técnica colectiva, con balón, metemos componentes tácticos, mantenimiento de balón, a lo que vayamos a jugar, el modelo de juego que vayamos a querer desempeñar. El miércoles sí que le metemos una mayor carga de preparación física, sobre todo tanto de resistencia como de fuerza. Intentamos hacerlo mucha parte con balón, pero sí que es cierto que el miércoles, a lo mejor media horita o 20 minutos, hacemos un trabajo sin balón, porque también muchas veces necesitamos que mejoren la fuerza de lucha, la fuerza de salto, la fuerza de velocidad, ejercicios de potencia o de fuerza explosiva que hagan periodos cortos de salto, un cambio de ritmo y mantener una carrera continua, siempre con al final alguna finalización, algún pase para que sea mucho más monótono, pero es cierto que solemos hacer media horita eso los miércoles, que es el día que más carga física tiene. Y luego el viernes, como estamos cerca del domingo, que es el día que competimos, lo que solemos trabajar mucho es la velocidad de reacción, solemos trabajar mucho acciones reales, acciones de contraataques, y nos metemos ya mucho en vereda de cara al fin de semana, lo que hayamos trabajado el martes y el miércoles, que el viernes quede muy claro y a lo mejor podemos hacer, como tú bien dices, alguna simulación de partido contra a lo mejor algún equipo del club. Oye, pues tienes que jugar este sistema y tienes que jugar así, que es como van a jugar mis rivales, y yo puedo ir variando en función a ello. Algo real, ¿no? Algo es una situación real, porque muchas veces tú entrenas a nivel específico o en medio campo. Nosotros, por ejemplo, tenemos medio campo de fútbol 11 para entrenar. Y yo, como trabajo con 23 jugadores en medio campo de fútbol 11, muchas veces yo necesito tener partidos y yo necesito enfrentarme a rivales en semanas, ¿eh? Al final, como un entrenamiento en una situación real. Al final, no deja de ser un entrenamiento. Pero para mí ahí sí que yo veo las basculaciones bien. Ahí yo sí que veo si la presión se hace bien sobre esa zona y que cada jugador coge a un jugador. Yo puedo hacer ejercicios de presión en medio del campo, un entrenamiento normal, con el típico ejercicio, ¿no? De 2 grupos, un grupo en medio y van a robar 3, y si lo cambian al otro lado tienen que ir a robar otra vez. Que sí, que es una presión corta en un espacio reducido de tiempo, pero no es a nivel real. Luego tú lo haces en un campo de fútbol con sus 4 centrales y no saben quién tienen que ir a presionar a quién, si el delantero va a un lado cuando salta al extremo. Entonces yo veo vital o trabajar por líneas o trabajar en partido. Sí, yo preferiblemente donde estén las situaciones reales que se quite lo demás, ¿no? Porque al final, yo por ejemplo me he visto condicionado, ¿no? En este caso, en la escuela en la que estoy, una escuela de pueblo, una escuela con pocos recursos, y sí que es cierto que nuestra plantilla era cortísima, eran 16 futbolistas, ¿no? A la que se te lesiona uno, el otro tiene pues estudio o lo que sea, enseguida te juntas con 14, ¿no? Si esos 14 o te juntas con 14 o 13 para un viernes en el que quieres simular, por ejemplo, situaciones, entre comillas, en aspectos tácticos de salida de balón, en aspectos tácticos de basculaciones y demás, lo tienes que hacer de manera analítica, porque no tienes los suficientes jugadores como hacerlo
de manera real, ¿no? Entonces sí que el problema de hacerlo de manera analítica, bueno, tiene una virtud, ¿no? Que se ven muy, muy bien los movimientos concretos que tienes que hacer, pero al hacerlo de manera analítica, pues lo tienes que dividir en fases, ¿no? Primero el trabajo de línea defensiva, luego el trabajo con línea de medio y luego el trabajo de pressing con los delanteros, por ejemplo, o de movimiento de los delanteros. Entonces muchas veces se produce esa descoordinación, ¿no? en el equipo. Pero bueno, no te he comentado un poco a nivel el jueves, por ejemplo, sí que bajaríamos ya un poquito más el nivel físico y en el que sí que predominaría ya las tareas cognitivas, ¿no? Desde los ronditos principales del calentamiento, en el que lo voy también enfocando al modelo de juego, ¿eh? Hasta un propio rondo doble ya se puede adaptar al modelo de juego. A mí me gustan los rondos dobles porque te permite descargar con el futbolista que está de espaldas para jugar en apoyo y luego dividir con los bandas, ¿no? En este caso, o sea, ya lo voy adaptando yo a mi modelo de juego. Luego las tareas cognitivas como las posesiones, que sean cortas pero que sean intensas, que no superen los 3 minutos de trabajo físico, pero que sean intensas, ¿no? Y que se fomente ahí un poquito esa competitividad sana, ¿no? Que digamos. Y bueno, y poquito más, un poco así del jueves. A nivel psicológico también. Me gusta preguntar las sensaciones. Oye, ¿cómo nos hemos encontrado? Oye, ¿hemos recuperado bien del martes? ¿Alguno ha tenido algún tipo de problema? Me gusta ser cercano con el deportista, ¿no? Para que ellos, para generar esa confianza en ellos y que ellos confíen en mí también, ¿no? También, sobre todo, no lo hemos hablado, ¿no? El comentar los objetivos de la sesión es muy importante, que ellos sepan lo que se va a hacer. Que no vengan a ciegas y no, se va a hacer esto con este objetivo, ¿no? Y de esa manera nos estamos ganando la credibilidad del deportista, ¿no? En este caso. Nosotros sí, dime, comenta. Perdona, que el primer día, como tú bien dices, que es importante comentar lo que vas a trabajar, tanto en las sesiones como lo que vas a preparar, ¿no? De cara al fin de semana que viene, porque a lo mejor yo puedo estar jugando este fin de semana contra un equipo de mitad de tabla, que es un equipo que juega directo, y planificar la semana mi modelo de juego y trabajarlo contra un modelo de juego que te juega directo, y la siguiente semana el equipo rival juega combinativo y tengo que adaptar ese microciclo semanal al modelo combinativo del rival y explicárselo. Oye, yo llego el primer día, jugamos este fin de semana, acabamos de hablar del partido de la semana del corta, Javi, parece. ¿El qué? ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? A ver. ¿Me oyes? Yo te oigo ya. ¿Me oyes, Javi? Sí. ¿Tú a mí? ¿Me oyes? Vale, dime. Sí. Coméntame, dale un poquito para atrás porque no te he podido escuchar. No te preocupes. Lo que nosotros hacemos es, ese primer día hablamos del fin de semana anterior y ya directamente decimos, vale, ahora fin de semana que viene, jugamos contra este equipo juega combinativo, por lo tanto vamos a trabajar el replegar intensivo, robar en una banda, salir a la contra y cambiar la orientación para finalizar por el otro lado del juego, por el carril exterior del juego. Eso se lo decimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios. El miércoles vamos a jugar un partido contra el Juvenil B. El martes vamos a trabajarlo de manera analítica en el campo y el viernes vamos a trabajar sobre todo el contraataque de cara y a tomar por saco. Y al final ellos saben lo que vas a hacer y es lo que tú dices, ya no van a ciegas, entienden el por qué están haciendo las cosas, porque al final es muy importante que el futbolista entienda el porqué el porqué está haciendo este entrenamiento, ¿no? ¿Por qué hacemos una posesión? Porque hay muchos equipos que hacen una posesión para entrenar y luego juegan directo y no dan ni 2 pases en el campo. O sea, estás entrenando algo que no juegas. El futbolista no lo entiende. El futbolista tiene que entender que la posesión no es algo de, ostras, 10 minutos, posesión. No, es algo para trabajar, como tú bien dices, una toma de decisión. Dentro de tu modelo de juego, si es combinativo, a lo mejor ampliar un poquito más el campo y limitar los toques. Si quieres trabajar más velocidad, más intensidad y más ritmo, limitar el tiempo, como tú bien has dicho. Trabajar una posesión a lo mejor, no sé si la trabajarás en espacio reducido, porque si vas a trabajar tan poco periodo de tiempo, 3 minutos, 2 minutos, a lo mejor te interesa hacer una posesión en un espacio reducido, que haya mucho choque, que haya muchos cambios de ritmo, pararlo rápido para que el jugador coja aire y vuelva a hacer otra posesión con intensidad. Y no la típica posesión de 10, 20 minutos, que si el jugador no está centrado, al final acaban andando, acaban sin hacer nada, porque al final se van del juego. Por eso te he dicho, ¿no? Cortitas pero intensas, ¿no? Y sobre todo pues, para que ese compromiso motor, además, el hecho de que el espacio también sea más pequeño te permite que tu campo de visión tengas controlado el máximo número de jugadores posible. Enseguida que uno ves que está un poquito más gandul de lo normal, pues enseguida
le puede remarcar, ¿no? Y le puede llamar la atención y lo controlan, ¿no? Pero muchas veces esas posesiones grandes, pues sí que es cierto que simulan más espacios reales, pero hay veces que te pierde a alguno que evidentemente pues, puede ir de listo y se deja ir un poquito más, ¿no? Pero bueno, así, en definitiva, pues ese sería mi segundo día de Ujú, entrenamiento. Si ya nos vamos un poquito más al viernes, el ujú. viernes ya es el último día de entrenamiento en el que ya pues me gusta hablar, pues, sobre todo antes del entrenamiento, un poquito del rival al que nos vamos a enfrentar, no solo del rival, sino del campo, de las condiciones, en este caso si jugamos fuera de casa, y para ponerlo un poco en situación y que ellos visualicen y imaginen lo que se van a encontrar, ¿no? A eso a nivel psicológico, ¿no? Y sobre todo, pues reforzar y dar esos apoyos, esos mensajes de ánimo para decir, venga, venga que vamos, ¿eh? Que tener esa confianza, pues, no sabemos a nivel psicológico un exceso de confianza tampoco es bueno, Claro. pero esa confianza es suficiente pues, como para estar concentrado y sabiendo únicamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Y luego, desde el punto de vista físico, lo has comentado tú antes, ¿no? Esa velocidad de reacción, esa chispita, ¿no? Que te va a dar el día del partido. Nosotros, a diferencia tuya, normalmente los partidos los jugamos los sábados, ¿no? Entonces me gusta tener esa chispita, ¿no? De velocidad de reacción con ejercicio de discriminación visual y auditiva, ¿no? Que nos permita ya estar al loro y estar súper concentrados en lo que se va a explicar después, ¿no? Ujú. Y luego, pues bueno, quizá a nivel táctico ya le doy mucha importancia desde el punto de vista analítico a esos aspectos tácticos defensivos, primeramente, ¿no? Esas basculaciones, eso en función de dónde esté el balón, cómo tiene que ser la basculación de mi compañero, qué Ujú. coberturas tienen que hacer según qué jugadores, si soy rebasado, qué permutas se producen, ¿no? Y luego a nivel ofensivo, cuando tengo el balón, en fase de iniciación desde portero, en fase de creación y luego en fase de finalización. Me gusta también meter aspectos como las finalizaciones de manera analítica, ¿no? En el que nos fijemos en el gesto técnico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho entrar por banda, ¿no? Pues quiero que el gesto técnico del centro De acuerdo. vaya a la perfección, que el remate o el tiro de cabeza pues tenga esa precisión, que ese juego de cara para descargar con medio centro para finalización, ¿no? Pues hacer un poco, englobar todas las situaciones que se pueden dar en el partido de manera analítica, porque no tengo el número suficiente de jugadores para hacerlo real, que luego lo puedes modificar con un poquito de doble área o algo así, ¿no? Pero sí que lo hago así. Y luego, por último, a nivel táctico también el balón parado. El balón parado, Vale, ve. esa estrategia decide partidos, tío. Y a nivel defensivo, el saberte colocar, nosotros lo hacemos en mixto, ¿no? Marcaje mixto, con Nosotros también. gente zona y gente que marca al hombre. Y luego, pues un par de jugadas sin saturar excesivamente al deportista, un par de jugadas de estrategia a nivel ofensivo, ¿no? Ujú. Porque yo he estado en equipos ya a nivel de jugador en el que hemos tenido que tatuarnos muchas veces las jugadas de estrategia porque no te olvidabas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el deportista en el campo está en una situación de estrés. Y cuando tú estás en situación de estrés o de presión, no te concentras igual, no te puedes acordar de todo, ¿no? Entonces, Tiene que pues ser muy en sencillo. ese sentido. Tiene que ser muy Y sencillo. bueno, ahí, claro, y ahí acabaría un poco. Ujú. Otro aspecto muy importante, se me ha pasado decirte, es esos juegos de cooperación, esos juegos de cohesión grupal al principio del calentamiento. Al mismo tiempo que genera un estiramiento dinámico, pues puede meterle algún juego, ¿no? Para que los chavales pues se desfoguen un poquito y sea todo más distendido y que le quitemos esa tensión al partido que nos vamos a enfrentar el sábado, ¿no? Claro, En al definitiva. final, como tú bien dices, lo que tienes que buscar en esa semana, ¿no? En ese pequeño microciclo que vas a hacer antes del partido, antes de la competición, esos 3 días que tenemos algunos de entrenamiento, 4 tienen otros, incluso 2, que hay muchos equipos que tienen solo 2 días. Lo que tienes que buscar es trabajar de cara al fin de semana lo que tú quieras, porque al final no vamos a mentirnos. Al final a todo el mundo le gusta ganar y todos trabajamos para competir. Y si yo sé las debilidades del equipo rival, sé las virtudes del equipo rival, yo voy a trabajar con mi equipo de cara a poder ganar a ese equipo rival, ¿no? De cara a valorar todo lo que podemos hacer para intentar sacar los 3 puntos. Entonces, al final es dividir, como tú bien dices, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de preparación física, a nivel psicológico, todos los aspectos del juego, de la mejoría del jugador, dividirlos en esos 3 días, siendo fundamental que el día de intermedio sea el día que se haga la preparación física
para ni sobrecargarte que vienes ya del fin de semana cargado, ni cargarte más, que también vas a jugar la siguiente jornada en pocos días, intentar dejarlo en el día de entre medias, ¿no? Esa carga, esa mayor carga, el volumen de carga física, y trabajar sobre todo el último día para que no haya lesiones, tema como hemos hablado, de velocidad, de finalización, de acciones de situación reales, ¿no? Algo que sea, como tú bien dices, meter intensidad, meter esa pequeña chispita para poder competir de cara al fin de semana. Pero los ejercicios de cohesión, como tú has dicho antes, los ejercicios grupales, los ejercicios de técnica, los ejercicios de táctica, hay que intentar meterlos en los 3 días. Los 3 días, meter todo ese batiburrí para que los jugadores estén mentalizados y no decir, vale, voy a hacer la táctica el martes, la técnica el miércoles, no, al final es que entiendan contra quién van a jugar y que entiendan que vamos a tener que conseguir la táctica del repliegue, que nos queden los repliegues cojonudos, el contraataque, robar y en 5 toques haber finalizado. Todo eso tiene que quedar claro y todo eso hay que ir trabajándolo paulatinamente de tal manera que el viernes tengas todo trabajado, llegue el domingo y cada jugador sepa lo que hacer en el campo y cada jugador tenga claro lo que tiene que hacer en cada parcela si está replegado cuando pierde balón. Por eso, para mí, lo más importante del fútbol y lo que más trabajo, aparte de las segundas jugadas, que me parecen vitales y la toma de decisión después de esa segunda jugada, son las transiciones. O sea, la transición defensiva y la transición ofensiva. Cuando pierdes balón y generas y pasas a la fase ofensiva, y cuando estás atacando y pierdes balón y pasas a la fase defensiva, ¿no? Al final, esas transiciones es lo que más que hay que trabajar, porque al final el jugador tiene que saber qué hacer cuando tiene balón y tiene que saber qué hacer, obviamente, cuando no tiene balón, pero tiene que saber qué hacer cuando pasa de tenerlo a no tenerlo y cuando pasa de no tenerlo a tenerlo. Y rápido, porque ese plus de rapidez de haber trabajado esa transición te puede dar 3 puntos el fin de semana. Sí, sobre todo, como tú bien dices, ¿no? Mucha gente cae en el error, ¿no? De trabajar únicamente con balón, de tener la pelota. No, no, pero es que, vamos a ver, es que estamos confundiendo a los chavales, también en función de la categoría, ¿no? Si tú juegas en la categoría más baja y tienes un equipo que más o menos se domina, que tiene un nivel técnico, pues, bueno, aceptable para la categoría, pues posiblemente vaya a tener mucho la pelota. Pero tienes que saber que esos chavales al año que viene a lo mejor se enfrentan a una categoría superior en el que el nivel aumenta y posiblemente no va a tener tanto la pelota, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien los movimientos de esas basculaciones y sobre todo los momentos, ¿no? El que tú has dicho, momento en el que pierde la pelota, ¿qué tengo que hacer? Hostia, pues yo que estoy más cercano a la pelota soy el que tenga que hacer la presión. El otro compañero tiene que hacer esta cobertura, el del centro del campo, y automáticamente el de banda contraria que estaba abierto para recibir el balón, como hemos perdido, tiene que estar replegado en zonas céntricas, ¿no? Para tapar esos pasillos interiores. Es fundamental que quede eso claro, ¿no? ¿Y para qué? Para, sobre todo, atar los máximos cabos posibles y que no haya esa incertidumbre, ¿no? Que se puede encontrar el chaval de decir, pues, pero bueno, pero ha pasado esto y ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? No. Tener todo muy claro, muy atado, ¿no? Yo le llamo atar cabos, ¿no? Y Sí. cuantos más cabos tengas atados, menos incertidumbre van a tener los chavales dentro del campo, ¿no? Y además eso les va a permitir también razonar e interpretar las situaciones del partido. Incluso tener esos segunditos de automatizar muchas veces, porque hay muchas veces que sí que es cierto, obviamente, yo soy un amante de que el jugador sea el que tome las propias decisiones, hacer entrenamientos de cara a que el jugador sepa cómo actuar, cómo desenvolverse, ¿no? Cómo lograr ese éxito en el momento de juego en el que esté, ¿no? Y que sea la mejor decisión que se pueda tomar. Pero sí que es cierto que hay momentos, tú cuando explicas y cuando trabajas una transición y les haces entender que en el momento que nosotros perdemos balón, los jugadores más cercanos a esa zona de pérdida van a hacer un pressing para que el resto del equipo se pueda reorganizar por detrás. Al final eso son segundos de automatización, porque ahí el jugador no dice, vale, ¿ahora qué hago? Porque está a 2 metros. ¿Le voy a presionar o voy a replegar? Porque, claro, la tiene controlada. Entonces, no, al final es automatizarlo. Tío, pierde el balón, 3 jugadores hacen un pressing. El resto se reorganiza. ¿Que robas? Finalizas. ¿Que no robas? Y se cambia la orientación. Repliegas, juntas líneas y tu equipo está completamente organizado. Al final, muchas veces hay que hablar también de ese automatismo, ¿no? Los jugadores tienen que tener automatizados muchos movimientos y muchos momentos de juego. Es como tú dices, el balón parado. Al final, si tú no trabajas en una ABP defensiva, como tú bien dices, los corners, pues yo, por ejemplo, los saques de esquina los defiendo mixto, como tú dices, cubro zonas de remate
cercanas a la portería, donde puede ser muy factible que me hagan gol, con jugadores medio altos, tampoco les pongo los más grandes, y luego a los jugadores más importantes de su equipo que vayan a hacer un remate, porque yo he hecho un scouting y yo sepa quién va a rematar al segundo palo, quién va al primero, Sí. les pongo un marcaje individual, cubro las Este faltas. marcaje individual. Claro. Claro, claro. Totalmente, ¿no? Y luego, sobre todo, uno de los aspectos muy importantes que también que yo veo, ¿no? Que dentro de esos automatismos también, cuando tú quieres trabajar luego la toma de decisión, es Uh-huh. fundamental la comunicación entre ellos, ¿no? Es decir, yo he tenido momentos en los que he dicho, pero bueno, pero le mete el mediocentro un pase al delantero y resulta que el delantero está de espalda a portería, ¿no? Pues el delantero juega y a lo mejor te ha automatizado jugar de cara, ya, pero es que a lo mejor el delantero está solo, no le sigue el central. Con Y un ahí, simple gesto técnico de un control orientado, a lo mejor te plantas solo a la portería, ¿no? claro, Entonces, importante esa comunicación. Solo, ¡pum! Te gira y ya directo para portería, ¿no? claro. Una comunicación, llevas encima al central que te está encimando, que te va a entrar para quitarte la pelota y pasas a ese delantero que juega de espalda, lo llevas, pum, te juega de cara otra vez y ese movimiento o esa comunicación te está permitiendo que los bandas también te estén dando la amplitud, ¿no? Y te Claro. estén permitiendo progresar en esa jugada, ¿no? O sea, la comunicación es básica entre ellos, tío. Pero qué difícil es, ¿eh? ¡Boh! Sí, sí. Y más sobre todo en según qué edades. Sí, sí. En según qué edades. Es Sí, básica, sí. pero es muy complicado, porque sí que es cierto que incluso ya te digo, en categorías altas, y yo puedo contar muchas canteras que sí, hablan, solo gira aquí y tal, pero hay veces que, coño, decidme algo, se la roban, joder, nadie me dice. Al final muchas veces es lo que tú dices, sería lo más sencillo, ¿no? Y nosotros muchas veces sí que es cierto que lo trabajamos mediante ejercicios que en el momento que tú das un pase, le digas solo o gira. Y si le dices solo, no sé, perdona, llevas o solo. Si le dices solo, se tiene que Se girar. gira. Pero si le dices llevas, tiene que tocar de cara. Y a lo mejor está solo, y si no le dices nada, tiene que tocar de cara otra vez. Entonces al final les metes a hacer un ejercicio que me cago en la leche, es que estaba solo, que pues, vamos perdiendo 2-0 y me has dicho. Entonces al final es como que Sí, se meten dentro y hostia, tío, que tengo que hablarlo, que si no, no me gusta perder ni a las chapas. En este ejercicio vamos a me perder, te hace, voy a tocar un culo o algo. sí, sí, no, no, me hace gracia un poco de eso que comentas porque yo lo hago exactamente igual fíjate, con la tarea, la tarea analítica, ¿no? Con esa rueda de pases que fíjate que no hay ningún rival, yo le hago que ellos imaginen que al compañero que le va a echar la pelota puede ser que lo lleve o puede ser que no, en función de la comunicación que tú le digas. Si lo lleva o si está solo, el futbolista que va a recibir la pelota tiene que hacer una cosa u otra. Eso O es. sea, si No estoy toma solo, me decisiones. giro. Si estoy, claro, y al final estás tomando la decisión dentro de una tarea analítica, ¿no? O sea, que al final es darle al coco y sobre todo lo que sacamos en conclusión de esta charla de hoy, sobre todo, es eso, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos nosotros a las situaciones que nos vamos encontrando en una semana de entrenamiento, tanto de los chavales como de los recursos materiales, los recursos del campo, el rival al que nos enfrentamos, el campo en el que vamos a jugar y en función de nuestro modelo de juego también y nuestra idea de juego. O sea Al que, final hay muchas variables, que es lo que tú estás diciendo, todo esto que acabas de decir son variables que te vas a encontrar el fin de semana, ¿no? A trabajar. Y yo al final lo que pienso siempre, mi recomendación, que puede haber gente que la utilice o gente que piense lo contrario, que al final lo bonito del fútbol es que cada uno puede tener sus pensamientos y mediante sus experiencias saben lo que les va bien a su equipo y lo que les va mal a su equipo. Yo por mi experiencia es trabajar en función de mi modelo de juego. Yo tengo un modelo de juego, sobre todo estos últimos años, que son categorías bastante elevadas, con jugadores sobre todo de tercer año, jugadores mayores. Yo tengo un modelo de juego en el cual trabajo mucho fútbol directo con segundas jugadas y luego un fútbol mixto en tres cuartos de campo, intentar asociarnos un poquito más, ser un poquito más combinativos. Y al final es aplicar todas las semanas que tú te acuerdes que este es tu modelo de juego. O sea, que sepas que tienes que jugar a esto. Tú eres bueno haciendo esto. Si tú te pones a tocar la pelota por abajo o intentar tener una posesión o llevar la voz cantante del partido, tú no vas a ganar ni al último. Porque no eres el mejor haciendo esto. Siempre tienes que ser el mejor haciendo algo, ¿no? Entonces, luego aparte, adaptarte al rival contrario, obviamente, pero sin olvidar tu modelo de juego. espera, Javi, que he dado aquí con el Ahora, Bluetooth. Ahora. ¿Me oye? sí, sí, sí. No, totalmente, ¿no? Yo también soy partidario que al final el modelo de juego también influye el tipo, las características de futbolistas que tú tengas, ¿no? Y evidentemente, pues muchas veces cuando tú te pones a hablar con los padres, que eso es otro tema aparte, ¿no?
No, pero es que, joder, es que el equipo atrás, es que no la sacamos jugada, es que se piensa, yo muchas veces pienso y digo, ¿qué daño ha hecho el Barça de Guardiola, ¿no? Y muchas veces tú no tienes esos jugadores para, a mí también me gustaría abrir centrales, laterales avanzados, interiores que se metan por dentro, creando superioridad en el centro del campo, sacar la pelota desde atrás y hacer un fútbol muy vistoso. Pero entiendo que las características de que mi equipo no me permiten hacer ese juego. Eso Si es. yo hiciese ese juego continuamente, pues estaría haciendo más de psicólogo con el equipo que de Sí, claro. entrenador en sí, porque nos estaríamos llevando 10 todos los domingos, un saco, ¿no? Sí, sí. Entonces, no confundamos el fútbol vistoso con un fútbol efectivo, ¿no? Y el fútbol eficaz y efectivo también influye defender bien, saber qué movimientos tengo que hacer en defensa, saber hacer un buen repliegue, saber hacer una buena entrada, un buen tackle, Eso. ¿no? Entonces, no se le da mucho, no se le da tanto valor a los Diego, aspectos perdona que defensivos te como corte, se que debiera. se nos está acabando.